y más que bienvenidos a un nuevo y atrapante video de matemática. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Pero antes de poder resolver ejercicios por el estilo, debemos conocer cuáles son las condiciones necesarias para que justamente se cumpla el paralelismo entre rectas o la perpendicularidad entre rectas. ¡Vamos! Lo primero que deberemos conocer es la condición que deben cumplir las rectas para que exista o bien paralelismo o bien perpendicularidad entre ellas. Esto es tan sencillo y simple como este breve resumen que se muestra en pantalla. Será fundamental que comprendan y tengan bien presentes estas propiedades para la resolución de los ejercicios de paralelismo y perpendicularidad. Para comenzar a dar una explicación a esto, debemos saber que dos rectas son paralelas cuando ellas no se encuentran en ningún punto, es decir, no se intersectan y comparten el mismo grado de inclinación, o lo que es lo mismo, comparten un mismo ángulo. Nosotros sabíamos del capítulo de función lineal que el grado de inclinación de una recta venía determinado por su pendiente, que era quien nos iba a determinar cuán inclinada o cuán abrupto iba a ser su crecimiento. Por eso que dos rectas serán paralelas cuando tengan la misma pendiente, o lo que es lo mismo, cuando sus pendientes sean iguales. Por otro lado, dos rectas serán perpendiculares cuando sí se intersecten en un punto, como se muestra aquí en la figura, y además formen entre ellas un ángulo de 90 grados. La expresión que va a definir y que nos va a decir si son dos rectas perpendiculares es la multiplicatoria de sus pendientes, dando como resultado menos 1. A modo de aclarar esto, podemos decir que dos rectas serán perpendiculares siempre que la multiplicación de la pendiente de la primera por la pendiente de la segunda dé como resultado menos 1. O lo que es lo mismo, cuando la pendiente de la primera recta sea igual a la inversa y opuesta de la pendiente de la segunda recta. Esto es simplemente despejar la pendiente 2 y pasarla al otro miembro como dividiendo, manteniendo la misma igualdad. Como habrán podido notar, el rol de la pendiente para la resolución de estos ejercicios es fundamental. Por lo tanto, ahora sí podemos pasar a resolver algunos ejercicios y descubrir las distintas maneras en las que podemos encontrar la pendiente según lo que nos planteen los problemas. A la hora de comparar dos rectas, para saber si existe perpendicularidad entre ellas o paralelismo entre ellas, debemos tener en cuenta que estas ecuaciones pueden venir representadas o expresadas de tres formas distintas. La primera es la forma ordinaria, que ya conocíamos también en el capítulo de función lineal o como ecuación de la recta, y es aquella que está expresada como y igual a m por x más b, donde también sabíamos que tanto m como b eran valores fijos que caracterizaban a la función, y sabíamos particularmente que m era la pendiente. Para poder comparar rectas, nosotros tenemos que tener en cuenta las pendientes de las mismas. Por lo tanto, si tuviéramos que comparar rectas expresadas en la forma ordinaria, ya tendríamos conocido el valor de la pendiente y podríamos compararlas por simple observación. No así de la misma manera y de forma tan sencilla para la forma general o la forma simétrica, donde en la forma general podemos encontrarnos como una expresión como esta, donde tenemos a, b y c, que son valores constantes, es decir, números aleatorios cualquiera, y lo que tendríamos que hacer es o bien despejar y para encontrar cuál es el valor de la pendiente, o bien, gracias a esta simple regla que podemos memorizar, que nos indica que la pendiente va a ser igual al opuesto de a sobre b. Por último, la tercera forma en la que podemos encontrar expresada la recta es de la forma simétrica. En este caso, deberemos sí o sí despejar o bien a la forma ordinaria o bien a la forma general para poder hallar la pendiente. Veamos dos ejemplos, así esto nos queda mucho más sencillo. Observando el ejemplo, podemos notar que tenemos expresadas las tres distintas formas en las que podemos encontrar expresada a una ecuación. Como habíamos dicho, la forma ordinaria, la forma general y por último la forma simétrica. A modo de hacer más dinámico el video y no distraernos con la parte de la resolución, yo ya he despejado tanto la forma general como la forma simétrica y las he llevado a su forma ordinaria. En el caso de que no sepan bien cómo he procedido, los invito a que lo practiquen en una hoja y comprueben si los resultados les dan. Antes de pasar directamente a la comparativa, cabe destacar que la forma general podríamos haber encontrado su pendiente haciendo uso de la regla sencilla que habíamos mostrado. Y es que si a este valor lo vemos como a
y este valor, que era el que acompañaba la y, es b, nosotros sabíamos por la regla general que la pendiente era igual al opuesto de a dividido b. Para el caso particular del ejemplo, menos 3 medios. De esta manera comprobamos que tanto por el despeje como por la regla práctica hemos encontrado nuestra pendiente. Pasando directamente a la comparativa y ya viendo que tenemos las expresiones de la forma ordinaria, lo que nos hace más sencillo identificar la pendiente, ya que era el valor que acompañaba a la x, podemos ver que tanto esta ecuación como esta ecuación son distintas, ya que tienen distintas expresiones que acompañan, pero comparten idéntica pendiente, por lo que podremos decir que estas rectas son distintas pero paralelas. Ahora, si comparamos cualquiera de estas dos rectas con la primera recta que tenemos aquí identificada, notamos que sus pendientes ya no son las mismas. Pero si, y haciendo uso del ayuda a memoria, multiplicamos esas pendientes, notamos que nos da como resultado menos 1, ya que 3 con el 3, 2 con el 2, por lo que podemos afirmar que cualquiera de estas dos rectas son perpendiculares a esta primera. Una vez visto esto, pasemos a la última de las situaciones que podemos encontrarnos y así damos por finalizado este capítulo. Un poco más de fuerza que ya terminamos. Esta última situación que mencionamos se presenta cuando el problema nos da como datos o bien la gráfica que representa a la función o bien dos puntos por los que pasa la recta, obligándonos en consecuencia a encontrar la ecuación que caracteriza a dicha recta. Es por eso que aquí he representado sencillamente un ejemplo de las maneras en las que podemos encontrar la ecuación ordinaria de la recta. Para el caso de dos puntos, nosotros conocemos que estas son sus coordenadas tanto en x como en y, o lo que es lo mismo es realizar la función a la variable x, dando como resultado la variable y, por lo que podemos armar un sistema de ecuaciones utilizando, como decíamos, la forma ordinaria de la ecuación y reemplazando los valores conocidos. En vez de colocar x aquí, colocaremos el 2, m lo dejamos que es un dato a conocer, queremos conocer la pendiente y obviamente querremos conocer la ordenada al origen. Y dando como resultado a y, que es el valor de la función. Esto podemos resolverlo de dos maneras. Una es igualando estas expresiones a cero, o sea, es pasando el 6 de este lado restando y el 3 de este lado restando, e igualarlas para poder encontrar la variable. O bien, una forma muy sencilla que es como lo he ordenado aquí, con el punto más grande sobre el punto más chico, y haciendo de cuenta que esto es una resta. Como verán, 2m menos 1m es m, b con b se van, dándonos como resultado 6 menos 3, que es 3. Y de esa manera podemos conocer la pendiente. Una vez que conocemos el valor de m, basta con reemplazarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones y nos dará como resultado ab. En este caso, al reemplazar la m por 3, más b, que es la incógnita, igual a 3, cuando pasemos del otro lado restando, será 0. La otra forma en la que podemos conocer rápidamente la pendiente cuando tenemos dos puntos es utilizando la siguiente fórmula, donde restaremos en el numerador las variables ordenadas, o sea, las y en el denominador las abscisas, es decir, las x, siempre respetando que coincidan los puntos que se están restando, es decir, el punto 2 entero menos el punto 1 o, si quisiéramos, da igual, el punto 1 menos el punto 2. Y para poder encontrar la ecuación, simplemente tendríamos que reemplazar en esta función alguno de los valores y encontraríamos la ecuación ordinaria de dicha recta. Hagamos un ejemplo final con el que podamos entender esta última situación que se nos puede dar en los problemas y así cerrar con este capítulo. En este caso, el ejemplo nos pide hallar la ecuación de la recta que pase por el punto A y que ésta sea perpendicular al vector director 3 menos 5. Dado que el vector director contiene en sí mismo información que caracteriza a las rectas, para ser más específico, información del sentido de una recta, y que este puede calcularse como la diferencia entre el punto final y el punto inicial, podremos determinar de esta manera la pendiente característica de esa recta puntual. Eso es lo que hemos hecho en este ejemplo. Sabiendo la fórmula que teníamos, que era que la pendiente podíamos obtenerla como la división de la diferencia de los puntos en y sobre la diferencia de los puntos en x, conociendo ya el vector director, simplemente reemplazamos la diferencia de y sobre las diferencias de x. Pero como nuestra recta es perpendicular a esta caracterizada por el vector director, debe satisfacer que la multiplicación entre las pendientes de menos 1. Por lo tanto, y despejando, obtenemos que la pendiente de nuestra recta, la que queremos conocer, es 3/5. Ahora, simplemente
nuevamente reemplazamos en la otra fórmula que teníamos, que es esta que hemos expresado aquí, y igual a m por x menos x1, que será el punto 4, más y1, que será nuestro punto 7. Aplicando regla de la propiedad distributiva y reordenando los valores, obtendremos como resultado nuestra ecuación de la recta. ¡Fua! ¡Qué manera de aprender hoy! Pueden estar tranquilos que hemos completado todos los temas de este video. Espero que les resulte mucho más sencilla la práctica con esto y nos vemos para un nuevo video de matemática. ¡Chau!